Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted ahora? Hoy domingo, 21 de junio del 2015, una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, le da a usted la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos aquí en la 800 AM de su radio, cadena Baja California, por supuesto. Una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Y estamos aquí en cabina, muy contentos festejando el Día del Padre. El teléfono en el estudio, por si usted quiere hacer alguna llamadita, es el 608-3652. Y si está usted por la web, www.tjcatólico.com. Y estamos transmitiendo con mucho amor y mucho cariño y agradecimiento a Dios desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, aquí en nuestra querida ciudad de Tijuana. Le pido al Espíritu Santo, y me uno con usted, y le pido que se una también aquí con nuestro equipo de Koinonia, para pedirle al Espíritu Santo que ilumine esta hora, y que sea Él quien ponga las ideas y las palabras en mi boca. Nos encomendamos y ofrecemos este programa, como siempre, al Sagrado Corazón de Jesús, con la siguiente oración. Oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones, yo te adoro, yo te amo, y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégeme de todos los peligros, confórtame en mis tribulaciones, dame salud y ayúdame en mis necesidades temporales. Dame tu bendición mientras vivo y el favor de morir en tu gracia. Amén. Y estamos muy contentos porque seguimos aquí al aire, gracias a su ayuda y su generosidad, pero también porque hoy es un domingo especial, hoy es un día especial, Día del Padre, y empiezo sobre todo dándole gracias a Dios porque lo tenemos a Él como el principal Padre de todos nosotros, de toda la humanidad, por ser el principal Padre amoroso, el que nos enseña a amar, el maestro de toda la humanidad, el que creó todo lo que existe y a todos los que hemos existido a través de toda la historia. Gracias por enseñarnos, Padre Celestial, a amar, porque tú eres el maestro, eres el dador del amor, la vocación por excelencia que es el amor, porque es la vocación de las vocaciones y la virtud de las virtudes es la práctica del amor. Gracias a ti, Padre amoroso, y te mandamos un abrazo porque nos diste la vida, porque nos das salud, porque nos das la familia, porque nos das sufrimientos y alegrías que nos permiten llegar a ti. Gracias por enseñarnos a vivir con amor, porque nos das paz y tranquilidad, porque vives y habitas en cada uno de los corazones de nosotros, que te queremos decir sí cada día y en cada momento, que luchamos por defenderte aquí dentro de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por ser nuestro Padre misericordioso, porque nos perdonas, porque nos soportas, porque nos cargas con todas nuestras penas, porque toleras todo lo que hacemos en contra tuya y aún así siempre nos sigues amando, nos sigues esperando. Gracias por ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro maestro por excelencia en todo lo que tenemos que aprender en esta vida para llegar hacia ti. Tú, Padre, nos estás esperando allá arriba, en el cielo. Nos referimos al cielo porque sentimos la necesidad de subir a algo que es más perfecto que aquí. Porque allá nos vamos a elevar a un nivel de amor, de paz, de tranquilidad que no se puede comparar, que no lo podemos conocer ni lo podemos imaginar con lo que vivimos aquí. Pero que lo que vivimos aquí todos los días nos va a ayudar para estar contigo en el momento que tú nos digas y nos invites a la casa del Padre y nos estás esperando con los brazos abiertos. A ti, Padre Celestial, te damos las gracias por todo cuanto tenemos, por todo lo que vivimos día a día. Te ofrecemos todas nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestras desilusiones, desconsuelos, nuestros
nuestras penas en cuanto a duelo, en cuanto a que hemos perdido seres queridos, en cuanto a que perdemos salud a veces con enfermedades que nos sorprenden, que no teníamos contempladas en nuestro proyecto de vida, porque no se puede llevar a cabo a veces lo que nosotros deseamos. Todo te lo ofrecemos y lo ponemos en nuestras manos, precisamente porque lo importante de cada momento es aprovechar cada segundo de nuestra vida para amar, para darnos, para entregarnos, para donarnos a ti a través del otro. Gracias, Señor, porque nos tienes tanta paciencia. Y te pedimos que nos ilumines y nos ayudes para que no se nos olvide que lo esencial de cada momento es darte las gracias por existir y de darte las gracias porque tenemos a quien amar, y que no se nos olvide que ese amor se lleva por dentro, que el amor se vive, que el amor debe de ser una acción y un ejercicio de cada instante, de cada día, con nuestro próximo, con el prójimo, con nuestro hermano con el que convivimos y nos topamos día a día, y que precisamente la capacidad de amar también se traduce en nuestras obras, y es lo que algún día nos va a llevar a ti. Gracias, Padre Celestial, por todo cuanto nos has dado. Te pedimos que nos ilumines y nos ayudes a toda la humanidad para saber seguir tu mensaje de amor, para seguir tu voluntad y algún día encontrarnos todos juntos en la gloria eterna de tu presencia, de tu luz, de tu paz. Que todos resucitemos contigo en el momento que tú nos llames. Y también, pues, en este momento en que a ti, Padre Celestial, te damos las gracias por todo cuanto somos, por todo cuanto tenemos. También te damos las gracias porque todos tenemos la oportunidad de experimentar un Padre. El Padre que tú nos has enviado, pues es la persona que aquí en la tierra nos debe de acercar a ti, y debemos de ver el mejor modelo de amor. Y lo aceptamos y lo queremos porque tú nos lo has mandado y porque tú sabes para qué y por qué. Entonces, pues me uno a usted que me está escuchando para felicitar a su papá, para felicitarle a usted que ya es padre. Hoy le damos las gracias a nuestro Señor porque pues todos tenemos un papá que ha visto por nosotros en nuestra vida. Es una ocasión muy importante. Es un día por eso muy importante porque los papás trabajan mucho. Los papás todos los días fuera de casa se enfrentan con problemas, con situaciones que uno de mujer no comprende. Ellos tienen una naturaleza muy distinta como hombre a uno de mujer, y a veces no alcanzamos a comprender todo lo que ellos pasan afuera para poder ser los proveedores que desean y darnos lo mejor en casa. A ustedes, papás, esposos, tal vez ya están en la tercera edad, ya son abuelitos o están en la espera de que les llegue un hijo. Los felicitamos y les decimos que es un gran compromiso el ser padre, el proveer la protección al hogar, el proveer todo lo que se necesita para la educación, para la vida diaria, para el sustento de una manutención de una familia. Les agradecemos su esfuerzo, su trabajo, y les damos las gracias, nosotros esposas, nosotras mujeres, nosotras hijas, por todo lo que han dado a lo largo de su vida. Y pues les deseamos que pasen un día muy feliz, un día muy contento, así como se lo merecen. Y el merecer es una palabra a veces mal confundida, mal interpretada, confundida. El merecer no es dar a alguien lo que quiere, sino lo que le corresponde, ¿no? Y a veces ni siquiera lo justo, porque el término de justicia es un término muy subjetivo. Para la justicia hay una justicia absoluta, pero a veces la justicia relativa, que es la que vivimos en este mundo, pues es muy personal para cada uno. Es más bien dar a cada quien lo que le corresponde. Y como persona, como ser humano, como ser que se debe respetar, ¿no? Y al que debemos de respetar, pues qué le corresponde a cada uno de ellos. Y eso va a depender de nuestra capacidad de amar, de amor y de conciencia. Por lo tanto, le mandamos a usted, papá, un abrazo y le damos las gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Estamos analizando aquí las propuestas de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Estamos analizando la sexta propuesta, nos estamos yendo con ciertos puntitos dentro de cada una de estas sugerencias para resolver el problema de la urgencia educativa por parte del Episcopado Mexicano.
Y esta propuesta es lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión. El programa pasado hablamos de esta misma propuesta, del concepto de laicidad, ¿no? La diferencia. Nosotros buscamos como católicos la laicidad, mas sin embargo el laicismo es distinto. La secularidad se puede entender, pero el secularismo que se está tratando de imponer por parte pues de las autoridades es diferente, y eso no nos lleva a una formación integral conveniente para el desarrollo de la persona y del ser humano en nuestra nación. Y ahora quiero tocar el punto dentro de esta propuesta de lo que está pasando con el CENTE, con la CENTE, con las marchas, con la reforma educativa, porque es parte importante de nuestra formación, el formar también esa parte de conciencia al voltear y ver el acontecer de nuestro entorno. Yo como católica, yo como ciudadana, por esa parte de ética, moral y de civismo, y que formo parte de una comunidad a la que debo de llevar a Dios en mi actuar y en mi entorno, no puedo ser apática, no puedo ser indiferente, ni ignorar lo que está aconteciendo ni sucediendo en mi entorno. Y el hablar de los maestros es un punto ahorita, pues es un punto que arde, es un punto colorado, es un punto que quema, es un punto que está en ebullición. Y eso siempre va a haber personas que sufren las consecuencias, que son afectadas, y que esto también se va a traducir en un futuro tal vez no muy próspero, específicamente en muchas entidades de nuestra nación, y en general pues afectar como un sistema que somos, ¿no? Un sistema que somos en efecto dominó. Lo que le afecte a un estado pues nos va a afectar a todos los mexicanos en solidaridad. Vamos a una pausa y regresamos con este punto de las marchas de los maestros. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. En Koinonia Radio, cadena Baja California 800 AM de su radio. Y bueno, después de felicitar a los papás en su día, vamos a hablar, les voy a platicar un poquito el punto que habla específicamente de la figura del maestro en esta propuesta del episcopado mexicano, que habla respecto a lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión en este libro de Educar para una Nueva Sociedad. La figura del maestro ha de recuperar su prestigio y relevancia social. Más que un transmisor de conocimientos o guardián del orden, ha de ser un verdadero testigo que viva con verdadera convicción y hasta con legítimo orgullo y alegría su noble misión. La noble misión, la de ser maestro, es una vocación importantísima que va a venir a complementar con el hogar, la conciencia y el criterio, el pensamiento crítico de un niño, de una niña, para que crezca y se desarrolle plenamente como ser humano y como persona. Por eso es importante, tan importante, analizar estos puntos. Ha de mantener una relación el maestro siempre cercana, afable y respetuosa con sus alumnos, y una abierta comunicación con los padres de familia, dice el episcopado mexicano. De parte de la sociedad y de la Iglesia, el maestro requiere apoyo y acompañamiento. Merece también reconocimiento y gratitud, ya que desempeña un verdadero apostolado. Alentamos a los maestros a asumir su responsabilidad, involucrándose en esta tarea humanizadora, siendo testigos de la verdad y del bien. Estos términos son muy importantes, hermanos. Fíjense, los maestros son personas que con su vivir, es decir, con el ejercicio de su vida, con su estilo de vida, con su forma de pararse, de hablar, de dirigirse, de actuar, y con los conocimientos adquiridos, especializados para poder desempeñar su labor bien, son las personas que, complementándose con el hogar, son los principales agentes educativos que van a transmitir, fíjense, la forma de humanizarse y de contagiar este ambiente humanizante y humanizador entre las personas. O sea, tenemos que ser personas y sentirnos seres
humanos como lo que somos y por lo tanto reconocer esta parte humana en el otro, no nada más conmigo mismo, sino también en el otro. Entonces es una tarea, es una vocación humanizadora, siendo como, claro, testigos de la verdad y del bien. Y esto de la verdad y del bien no son relativos, no son puntos personales ni subjetivos, ni es como cada quien lo vea a su criterio, no. Siempre hay un estándar, siempre va a haber una verdad absoluta y un bien absoluto que lleva precisamente a los caminos de Dios, de la moral, de la ética. Hablando de moral, pues es ese código de conductas, de normas encaminadas siempre a la justicia absoluta, a la verdad absoluta, al perfeccionamiento de la persona, del prójimo, al bien del prójimo, del bien común, hacia el fortalecimiento del desarrollo positivo del ser humano como persona. Esa es la moralidad, la parte moral que debemos nosotros de infundir en nuestros hijos y que los maestros deben de apoyar en esa parte de vocación, ¿no? Que en el aula la van a transmitir con su persona, con su actuar y con sus conocimientos, siempre con la bandera de la verdad y del bien. ¿Por qué? Porque deben de conducirse, por lo tanto, considerando todo esto como un background, como su parte de base, de valores, ¿no? De valores y virtudes que deben de vivir los maestros igual que los padres, pues deben de conducirse con ética en la vida. ¿Y qué es esa ética? Pues es precisamente el ejercicio de esa moralidad, de esto que les acabo de decir, de todo este conjunto de código, de conductas y de normas que van encaminadas hacia el bien y hacia la verdad común, hacia la justicia, pero todo esto en términos absolutos, no relativos, no dependiendo de, ¿no? Ni dependiendo que merezca cada persona, sino que le corresponde respecto a derechos humanos, pero bien fundamentados, ¿eh? Entonces, la ética pues es la moralidad de estos actos humanos, a la luz de la razón, es decir, que con inteligencia, con ese criterio perfeccionado y encaminado hacia el bien común, yo voy a saber qué es el bien y qué es el mal, y voy a diferenciar y voy a discernir, distinguir con mi voluntad y mi libertad, ¿no? Y esto es moverse en la vida con ética, y esto es lo que debe de transmitir un maestro de una forma íntegra, con su vida, con sus actos, con sus palabras, con sus argumentos a la hora de estar en aulas y a la hora de estar fuera de las aulas. Es necesario pues que los maestros católicos en las escuelas oficiales no sean víctimas de la fácil tentación que consiste pues en reducir la vida de la fe a la práctica privada y dejar en manos de la normatividad civil su labor como educadores. Es esto que les estoy diciendo. Se es católico, se es maestro, se es padre, en donde quiera que te pares, donde quiera que te muevas. Hablábamos precisamente de ese secularismo, ¿no? No, yo no puedo partirme, no puedo estar fragmentada por dentro, no puedo dividirme y dar una cara. En todos los frentes soy católico, soy ser humano, tengo la vocación del amor, llevo la bandera de la verdad, buscando siempre la verdad y el bien, ¿no? Buscando siempre a Dios, esa ética en donde quiera que yo me mueva. Entonces, hablando de los maestros, estamos hablando igualmente, de la misma manera. El maestro no puede comportarse de diferente modo, ni dar un consejo o una sugerencia a un alumno de diferente manera, ¿no? De dentro del aula y fuera del aula tiene que dar testimonio y congruencia de vida con su vida, ¿no? Con su vida privada y en el aula. Y esa coherencia y congruencia de vida es lo único que va a poder solventar el soporte de una educación integral que nos va a llevar como nación a otro camino de vida. Es la única salida que podemos tener nosotros para romper las cadenas viciadas de ese sistema que tenemos. Hablamos de un video la semana pasada, ¿no? El holocausto político, de pobre de nuestras autoridades, pobre de esos políticos que están atrapados en un sistema asfixiante, en donde solamente
en donde solamente se sienten que valen por la cuestión material y por querer tener tantas cosas, el poder del dinero, el poder que da el dinero y las cuestiones materiales, ¿no? Y que no se sienten valorizadas como personas, ni siquiera se mueven como personas a veces, porque no se sienten respetadas en sí mismas, ni que los respeten. Entonces, ¿de dónde va a salir que se corte esta cadena de este sistema? Precisamente del punto que estamos hablando, de la educación en casa y en la escuela, y de los maestros que están en las aulas con nuestros muchachos. De ahí van a salir nuevas autoridades, nuevos dirigentes, nuevos políticos que lleven al país a otro rumbo, al rumbo que es justo, al rumbo que a un rumbo pues que nos beneficia a todos y del cual también todos somos merecedores. También en los espacios oficiales es preciso dar testimonio de vida coherente como cristianos y anunciar de manera racional, razonable y respetuosa la verdad que hemos encontrado. Son muy valiosas las experiencias de las agrupaciones de maestros que permiten a los educadores compartir experiencias y ayudarse mutuamente para un mejor ejercicio de su tarea. También son valiosos la existencia y la presencia de algunos sindicatos que han de defender los legítimos derechos de sus agremiados, manteniendo el ideal de servir a una educación de calidad para todos. Aquí tengo un paréntesis, un asterisco de lo que vamos a hablar al ratito respecto a los sindicatos, pero lo que propone aquí el episcopado mexicano es dejar claro que el sindicato bien llevado para el bien de los maestros y para proteger y defender lo que les corresponde no está mal. Lo que está mal es precisamente que se haga mal uso de esto, ¿no? Y quiénes son sus líderes que los encaminan a otros rumbos. Sin embargo, dice el episcopado mexicano, es muy grave la manipulación corporativa de la que yo me refiero, de la que les estoy hablando ahorita precisamente. Esta manipulación corporativa del magisterio que perjudica a niños y jóvenes con paros y manifestaciones injustificadas. Con libertad de conciencia, todo maestro debe conservar sus convicciones más allá de intereses o ideologías y participar con libertad solo en causas justas que construyan el bien común y respeten el orden público. Por supuesto, todo maestro en la educación pública o privada debe luchar por una justa remuneración y el respeto de sus auténticos derechos laborales. Fíjense cómo se habla aquí positivamente de estas agrupaciones, pero ¿qué es lo que está pasando? Que precisamente al no tener valores, al no estar unificados en valores, en ese sustento de moralidad, de ética del cual les hablo, se dejan manipular y ponen a líderes que manipulen estas agrupaciones, llevándolas y encaminándolas hacia un empoderamiento, ¿no? Hacia situaciones en donde benefician solamente a unos cuantos. Y aquí es donde ¿quién sale perjudicado? Si ustedes vieron las noticias esta semana, cómo se veía el paro de los maestros en el Monumento a la Revolución, por ejemplo, en la Ciudad de México. Fíjense cómo estaban, si ustedes tienen en la imagen de la televisión, a los que pudieron ver, cómo estaban tirados los maestros acostados sin hacer nada, recibiendo sueldo. Esos son las personas que les dan ejemplo a nuestros hijos. ¿De qué les pueden hablar estos maestros a nuestros hijos? Y además, precisamente, ¿no? Nosotros, pues gracias a Dios aquí no tenemos ese problema, pero lo que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los alumnos están sin recibir clases. Y de todas maneras, cuando lleguen estas personas a las aulas, ellos son los que les van a hablar de una ética. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Estamos de regreso en su programa Platicando con Betty y estamos analizando el punto de la cuestión de las marchas, de la reforma educativa, de qué está pasando con los maestros. ¿Por qué? Porque yo como católico me interesa esto, me atañe, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y además estamos muy hasta el norte en Tijuana. Aquí la situación está tranquila, también ha habido manifestaciones y todo después de la reforma educativa del 2012-2013, mas sin embargo a mí como católico,
¿a qué me atañe esto? ¿Por qué tenemos que estar enterados? Porque también como ciudadano soy católico y no puedo estar apático y no puedo ser indiferente a la situación que pasa con mi prójimo. Tengo que ser solidario. Para empezar, ¿cómo voy a involucrarme en esto? Si yo no estoy en el sur, si no soy maestro, si no formo parte de ningún sindicato. Bueno, primeramente con nuestra oración. Nuestra oración en general a la situación del país, a la injusticia del país, por todos nuestros hermanos, por toda la situación de todas las personas que están sufriendo y que no se les da lo que les corresponde, ¿no? La oración por nuestra nación, ¿no? La oración por nuestros hermanos, para empezar, eso es lo que sí nos corresponde como católicos. Segundo, estar enterados, informarnos para ir creciendo en nuestro pensamiento crítico y transmitirlo a nuestros hijos, que ellos en un futuro son los que estarán tal vez en esos lugares, ¿no? Y tercero, tener conciencia de por qué es importante sí involucrarme e integrarme a este sistema educativo, yo como mamá, papá y papá, presentarme en la escuela, estar al pendiente de qué hace mi maestro, cómo actúa dentro del salón de clases, cómo se dirige a los alumnos, qué les dice en todas las áreas, en todos los temas, qué está pasando en mi escuela, y entonces yo podré estar en posición y en circunstancia, si estoy enterada de lo que está aconteciendo en mi entorno, de exigir y reclamar algo que yo vea, que yo sienta que no está correcto para la formación de mi hijo y de los demás compañeros de mis hijos. ¿Por qué entonces sí me atañe? Porque si yo ignoro lo que está pasando en mi entorno, entonces como católico no puedo aportar esa parte de mi pensar y de mi actuar. ¿Y cómo? Pues participando, involucrándome, primeramente votando, y segundo, les digo, tal vez uniéndome con otros papás para hablar con el director de la escuela, hablar con el maestro e ir infiltrándome positivamente, con aportaciones, con sugerencias, con propuestas que sean favorables a una formación integral, hablando obviamente de esta moralidad y de esta ética que tenemos nosotros como compromiso, infundir, promover y promulgar con nuestra acción y con nuestras propuestas. Así voy a trabajar yo, así, porque podemos decir, a mí que me importa lo que está pasando en el resto del país, a mí que me importa la CENTE, que me importa el CENTE. No, como católico sí debo de estar enterado, sí debo de actuar aquí en lo que me corresponde, en la tarea que a mí me toca y que sí me corresponde. Por lo tanto, su hijo o hija le puede preguntar de esto, y usted, al estar informado y al tener ese argumento y fundamento, con esta preparación pues que debemos de tener los católicos, podemos entonces orientarlos, y así se le va formando este pensamiento positivo a nuestro hijo, propositivo respecto a lo que nos toca hacer como personas católicas y solidarias con nuestro prójimo. ¿Cómo empezó todo este problema? Bueno, el problema ya tiene muchísimos años, más de 30 años, ¿no? Más de 30 años, cuando el Sindicato Nacional el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues, por ejemplo, desde hace 30 años, pues pone Salinas de Gortari, el Baester Gordillo, dentro de como líder dentro del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación. Ahí, desde ese momento en que ella la ponen como líder de este sindicato, se crea entonces la coordinadora disidente. Disidente quiere decir que está en contra de de todo lo que sigue, de todos los acuerdos que sigue este sindicato. Y la disidente es la coordinadora nacional, ¿no? La coordinadora nacional para los trabajadores del Estado, que no es lo mismo el sindicato que la coordinadora. Entonces, la coordinadora es la disidente que siempre ha luchado supuestamente por la democracia y por la independencia, porque desde que estaba el Baester Gordillo, propuesta y puesta por Salinas de Gortari, pues ellos no estuvieron de acuerdo y se hicieron como una alternativa a este sindicato, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la CENTE y el CENTE. Y viene esta situación y estos problemas, pues, desde entonces, de hace aproximadamente, pues, 30 años, ¿no? Tiene 33 años a contracorriente del CENTE, esta coordinadora. Y el CENTE, desde 1943, ha estado en servicio, el sindicato
ha estado en servicio. Tiene pues más de casi 2 millones de trabajadores y se dice que recibe 200 millones de pesos de cuota mensual. Y cuántos maestros están recibiendo sueldos, cuántos maestros están trabajando duro y son buenos maestros en su vocación, ¿no? Y son tan mal pagados. Cuánta injusticia. Bueno, en estos días la Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación ha realizado diferentes marchas y plantones, tenemos esto no días, sino meses, años, y exige al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión la abrogación de la reforma educativa y de las reformas hechas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, entre otras cosas que pide, ¿no? Defender la riqueza nacional, energéticos, educación pública, la defensa de los sistemas de justicia y seguridad social, comunitaria y popular, etcétera. A fin de cuentas, la CENTE está en contra del CENTE, pero ¿quién es el que tiene la razón? Yo le voy a decir a usted, cada quien tiene el criterio de lo que ha escuchado en las noticias y de lo que ve en la televisión, y yo le voy a decir que ninguno de los dos. Y los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas irregularidades y el sistema está viciado desde raíz. Para empezar, para poder purificar este sistema de la educación viciado, pues hay que purificar muchas otras autoridades de las cuales depende, ¿no? Y sobre todo los líderes, qué calidad de líderes y qué ética y moral de los líderes que están a la cabeza, ¿no? Pues son los que están precisamente haciendo que todo esto tenga estas situaciones difíciles y se contrapongan. Pues en realidad, para poder cortar con este sistema viciado, tendríamos también que pedir el cambio de líderes, ¿no? Porque pues son las cabezas, son las que mueven y manipulan. Entonces, ¿cómo vamos a cortar nosotros esto? Preparándose usted y yo, sacando a la sociedad personas realmente que quieran el bien común, ¿no? Y que tengan principios y valores y convicciones hacia lo que es el sentido de la persona humana y lo que le corresponde por tener dignidad de ser humano. Y diga usted, no, pues ya que nosotros tengamos hijos, los formemos y salgan, ¿no? Y puedan trabajar y puedan ir ascendiendo y promoviéndose en un puesto así político, como funcionarios o como líderes, pues falta mucho. Fíjese que no, porque si nosotros no trabajamos ahorita, pues esto nunca entonces se va a cambiar. Y el problema en sí se vino a complicar desde la reforma educativa. ¿Y qué es lo que cuál fue esta reforma educativa? Pues fueron cambios, propuestas de Enrique Peña Nieto que se oficializaron y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en el 2013. Y él promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Servicio Profesional Docente. Estos tres fueron los decretos y fueron los decretos, los cambios, las reformas, y fueron publicados, pues, como les digo, en el Diario Oficial. Entonces, desde ese momento empiezan a complicarse los problemas que ya se venían arrastrando en sí por el empoderamiento y por la manipulación en el interior de cada uno de estos de estas agrupaciones, tanto del sindicato como de la coordinadora. Ahora, ¿estas reformas educativas son buenas o no son buenas? En su esencia son buenas, porque hay muchas irregularidades en la educación de nuestro país. Primeramente, una de la reforma educativa que plantea Peña Nieto es la creación del Instituto Nacional para la Evaluación. La finalidad de este instituto, ¿qué es? Bueno, la finalidad es que este instituto tenga autonomía y capacidad técnica para que se esté evaluando constantemente el sistema educativo nacional en todos los niveles, a nivel preescolar, primaria, secundaria y a nivel medio superior. Además, también plantea la autonomía de gestión en las escuelas y pretende un mejor uso de los recursos públicos en beneficio de las escuelas, de los planteles, de tal forma pues que la comunidad podrá decidir cuáles son sus necesidades particulares y específicas, y ahí cada escuela en qué necesita invertirlos, ¿no? Invertir estos recursos. Ahora, la otra ley, bueno, y la ley de evaluación, pues precisamente es estar evaluando a los maestros para que los maestros estén calificados y especializados en el nivel en donde están ejerciendo y que lleguen a estos puestos precisamente por su mérito propio, por su conocimiento, y que dejen de ser puestos tanto de maestros como la ascensión y promoción de otros puestos en el área de la educación, que sean por méritos propios ganados
por méritos propios, por sus conocimientos, y no sean rentados, no sean vendidos y no sean puestos heredados, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque pues de ahí, como decíamos, de ahí depende qué se le va a transmitir al alumno, qué persona tiene enfrente, qué es lo que el alumno va a recibir, qué educación va a recibir. Entonces, para el ingreso a esto que yo les estoy platicando, pues lo contempla la Ley General de Servicio Profesional Docente. Y esto es precisamente para la promoción a funciones directivas o de supervisión también en la educación básica y media superior, y que esto sea mediante concurso de oposición, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Y esta ley reglamentaria pues fijará los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, y en todo caso pues deberán corresponder al mérito del docente su desempeño para obtener una evaluación justa y adecuada. Esto es sumamente necesario y ahorita les voy a explicar por qué después de una pausa. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Programa Platicando con Betty, y estamos analizando el punto de la cuestión de las marchas, de la reforma educativa, de qué está pasando con los maestros. ¿Por qué? Porque yo como católico me interesa esto, me atañe, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y además estamos muy hasta el norte en Tijuana. Aquí la situación está tranquila, también ha habido manifestaciones y todo después de la reforma educativa del 2012-2013, mas sin embargo a mí como católico, ¿qué me atañe esto? ¿Por qué tenemos que estar enterados? Porque también como ciudadano soy católico y no puedo estar apático y no puedo ser indiferente a la situación que pasa con mi prójimo. Tengo que ser solidario. Para empezar, ¿cómo voy a involucrarme en esto? Si yo no estoy en el sur, si no soy maestro, si no formo parte de ningún sindicato. Bueno, primeramente con nuestra oración. Nuestra oración en general a la situación del país, a la injusticia del país, por todos nuestros hermanos, por toda la situación de todas las personas que están sufriendo y que no se les da lo que les corresponde, ¿no? La oración por nuestra nación, ¿no? La oración por nuestros hermanos, para empezar, eso es lo que sí nos corresponde como católicos. Segundo, estar enterados, informarnos para ir creciendo en nuestro pensamiento crítico y transmitirlo a nuestros hijos, que ellos en un futuro son los que estarán tal vez en esos lugares, ¿no? Y tercero, tener conciencia de por qué es importante sí involucrarme e integrarme a este sistema educativo, yo como mamá, papá y papá, presentarme en la escuela, estar al pendiente de qué hace mi maestro, cómo actúa dentro del salón de clases, cómo se dirige a los alumnos, qué les dice en todas las áreas, en todos los temas, qué está pasando en mi escuela, y entonces yo podré estar en posición y en circunstancia, si estoy enterada de lo que está aconteciendo en mi entorno, de exigir y reclamar algo que yo vea, que yo sienta que no está correcto para la formación de mi hijo y de los demás compañeros de mis hijos. ¿Por qué entonces sí me atañe? Porque si yo ignoro lo que está pasando en mi entorno, entonces como católico no puedo aportar esa parte de mi pensar y de mi actuar. ¿Y cómo? Pues participando, involucrándome, primeramente votando, y segundo, les digo, tal vez uniéndome con otros papás para hablar con el director de la escuela, hablar con el maestro e ir infiltrándome positivamente, con aportaciones, con sugerencias, con propuestas que sean favorables a una formación integral, hablando obviamente de esta moralidad y de esta ética que tenemos nosotros como compromiso, infundir, promover y promulgar con nuestra acción y con nuestras propuestas. Así voy a trabajar yo, así, porque podemos decir, a mí que me importa lo que está pasando en el resto del país, a mí que me importa la CENTE, que me importa el CENTE. No, como católico sí debo de estar enterado, sí debo de actuar aquí en lo que me corresponde. Existen maestros jubilados que no reciben su jubilación, existen personas que están recibiendo una jubilación o una pensión
o sueldos de personas ya fallecidas, que fueron maestros ya fallecidos, y quién está recibiendo ese pago. Esa cantidad de irregularidades. Está todo esto politizado, es un empoderamiento, es una manipulación totalmente viciada, contaminada y tóxica para el país. Yo lo dejo a su criterio para que lo analice, para que lo comente con sus hijos y para que al momento de que usted tenga que actuar, recuerde que nosotros cómo nos tenemos que mover y bajo qué bandera nos movemos como católicos y como personas con moral y con ética. Tenemos que saber exigir y tenemos que ayudar a promover desde lo que nos toca, que todo esto sea pues de la forma conveniente para todos, ¿no? Entonces, qué tristeza, qué injusto para todos, qué injusticia para todos poder ver estas imágenes, ¿no? Ver estas imágenes de maestros que tienen tanto tiempo en paro y que tantos alumnos están dejando de recibir la enseñanza que merecen. Por lo tanto, ¿cómo va usted? Y es una pregunta abierta, ¿cómo va usted a aportar en esto? Para empezar, empecemos por la educación en nuestra casa, empecemos por participar y involucrarnos en nuestra escuela, ver qué maestros tenemos, haciendo oración y haciendo también en nuestro hogar este tipo de apertura de diálogos, de conversación con nuestros hijos, para que ellos vayan viendo un poquito más de lo que es su mundo cerrado en casa, ¿no? ¿Qué puedes tú hacer por los demás? ¿Cómo puedes empezar a ayudar a promover el cambio desde los apostolados, desde el catecismo, ¿no? Desde participar afuera de una manera solidaria y comunitaria en el bien social. Aquí le vamos a dejar este punto de análisis de la situación de la educación para pasar a nuestro cuentito parábola, que es con lo que termino siempre este programa. Y el cuentito que hoy les voy a leer para analizar y obtener un mensaje bonito que nos deje con una reflexión, ¿no? Una enseñanza, se llama La telaraña. La telaraña. El mensaje es: él estaba allí cuidando mis pasos. Y el cuentito dice así a la letra: una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre entró en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él ocupaba. Estaba desesperado y elevó una plegaria a Dios de la siguiente manera: Dios Todopoderoso, haz que 2 ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado. Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa, coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada y observó a la arañita que seguía tejiendo una telaraña. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior a donde se encontraba el hombre y éste quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva donde se encontraba el hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada con su telaraña y se escuchó esta conversación: sigamos, no entremos en esta cueva. ¿No ves que hasta hay telarañas? ¿Que nadie nunca ha entrado recientemente a esta cueva? Mejor sigamos buscando en las demás. El mensaje es: él estaba allí cuidando mis pasos. A veces, hermanos, nos es difícil en momentos de miedo, de temor, de angustia, de pena, de tristeza, de problemas, leer las señales y los signos que Dios nos manda. Nosotros le pedimos a nuestro Señor: mándanos una señal, mándanos la respuesta, mándanos la solución. Dime qué tengo que hacer, indícame el camino, oriéntame, estoy perdida. Pero nosotros queremos que Dios nos conteste en la forma
que nosotros entendemos o en la forma que nos es más grata, que nos duele menos, en la forma que queremos, que nos es más clara entender, o sea, en nuestro idioma, en lo que nosotros a nuestra capacidad vamos a poder ver, vamos a poder detectar. Nuestro Señor, hermanos, nos va a hablar en otra dimensión. Nos va a hablar al corazón desde el corazón, al alma desde su alma, y nos va a hablar con un lenguaje que a veces nos es difícil a nosotros interpretar. Nos va a hablar con el lenguaje de la confianza en Él, de la fe en Él, del despojarnos y desprendernos de todo y de todo. Nos va a hablar en un lenguaje de fe, de esperanza. Y para escucharlo, para poder entenderlo, es necesario que nosotros tengamos un silencio interior, pero un silencio no apático, un silencio no de actuar, un silencio no de ser inútiles, ¿no? Un silencio del alma, es decir, un diálogo de una conversación con Dios mediante la Eucaristía y la oración. Con este diálogo, dentro de este silencio, sin distractores mundanas y terrenales, ahí sí nos será fácil entonces leer sus señales, sus signos, sus respuestas, sus soluciones a todo aquello que la vida nos trae y la cual nos sentimos atrapados y sin salida. Entonces, hermano, lo invito a usted a que entre en ese silencio interior de diálogo con Dios para quitar toda la basura, todo distractor, y podamos entrar y penetrar en su frecuencia, y así podamos entonces leer las señales, los signos y las respuestas, las soluciones que Él nos da para reconfortar nuestra alma en nuestros problemas y en nuestros momentos de dificultad. Yo soy Betty Tapia de Martín del Campo y me dio mucho gusto haber estado con usted. Le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.